Pues buenos días, gracias por acompañarnos un día más en este proyecto de comunicación de ciencia de 12 en 12 rumbo al eclipse total. Hoy, 12 de noviembre, cuando quedan exactamente 9 meses, 273 días para ese gran eclipse total solar del 12 de agosto de 2026, vamos a hablar del gran protagonista de este evento, del Sol. Y lo vamos a hacer de la mano de uno de los mayores especialistas en el Sol en nuestro país. Javier Rodríguez Pacheco Martín es de Salamanca, pero puedo decir que ya es alcarreño de adopción, afincado en Cabanillas del Campo. Javier es catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Alcalá, pero sobre todo su nombre en los ámbitos científicos es muy conocido por ser el investigador principal de la EPD, es el detector de partículas energéticas, por sus siglas en inglés, de la misión Solar Orbiter, que está impulsada por la ESA y la NASA. Javier es uno de los pocos españoles que ha alcanzado esta responsabilidad en una misión espacial internacional, o dicho de otro modo, en plan chascarrillo, es de los pocos españoles que se permite dar órdenes a la NASA y además le hacen caso. Javier está muy centrado en lo que es toda la ciencia espacial, en particular en la heliofísica, y es un prolífico autor con cientos de artículos sobre investigación en astronomía, no solo en revistas científicas, sino también de divulgación. Y como veréis, es un apasionado de contagiar lo que sabe. Os dejo con él para hablar del Sol. Sí que soy asesor en ese sentido de agencia espacial, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, llevamos con Solar Orbiter ya 5 años volando. En el estudio del Sol llevamos ya mucho más tiempo, desde la época de Galileo Galilei. Se puede decir que estamos estudiando a nuestra estrella. Fue el primero que descubrió esas manchas que aparecen en su aparente superficie que llamamos la fotosfera. Y ahora el Sol está, por así decirlo, de moda a nivel mundial, porque estamos en un momento de máxima actividad magnética solar. Hemos pasado ya al máximo de actividad, estamos ya en camino hacia el mínimo. Es un ciclo que tiene el Sol, cada 11 años se repite. Y es curiosamente cuando estamos de camino hacia el mínimo, cuando bajamos, ya hemos subido al pico de la actividad máxima, empezamos a bajar cuando se producen las tormentas más intensas, con lo cual hemos tenido noticias de auroras boreales en latitudes tan anómalas para observarlas como las nuestras, como la península ibérica, con lo cual eso te da una idea de tanto la actividad que tiene el Sol, como también sospecho que el polo magnético de la Tierra está desplazándose desde la zona de Canadá hacia la zona de Siberia, ¿no? Con lo cual nuestra latitud magnética cada vez puede verse más favorecida por la observación y detección de auroras. Y bueno, en cuanto al Sol, pues deciros, ahí tenemos alguna imagen. Podemos poner alguna imagen que se ve toda la estructura. Ahí podemos verla, ¿no? Durante mucho tiempo, pues prácticamente hasta hace un siglo, ¿no? Era un misterio el saber cómo el Sol mandaba toda esa energía al espacio, sobre todo cuando teníamos registros tanto geológicos como también de la vida en la Tierra, que indicaban que nuestro planeta llevaba ya aquí pues miles de millones de años. Era un misterio tremendo, y no fue hasta que la astrofísica se casó, por así decirlo, con la física nuclear, como digo, hace casi un siglo, cuando nos dimos cuenta que lo que ocurre en el interior solar, en ese núcleo que aparece tan brillante ahora en la imagen, es que hay reacciones termonucleares en las que el hidrógeno se está fundiendo para producir helio como residuo, ¿no? Es un proceso, insisto, que se llama fusión termonuclear. Hay que distinguirlo de lo que es la fisión nuclear, que es lo que ocurre en las centrales nucleares que tenemos hoy en día en la Tierra. En la fisión lo que hacemos es partir un núcleo gordo, grande, como puede ser el uranio o el plutonio, en núcleos medianos, y lo que hace la fusión es justamente el unir núcleos ligeros como el hidrógeno en otros como helio, y que llevamos persiguiendo durante décadas, porque fijaos que a diferencia de la fisión, que tiene esos residuos, ¿no?,
que evidentemente hay que cuidar de ellos durante miles de años y además hay que pagar una cuota por tenerlos, pues en el caso de la fusión termonuclear el residuo es helio. Y el helio es un gas noble, que como indica noble, pues es un gas bastante bueno, que además escaparía de la atracción gravitatoria terrestre si lo dejáramos suelto. Con lo cual, eso es lo que hoy en día sabemos que ocurre en el Sol, y todo lo demás por encima de ese núcleo son capas de su atmósfera, de mayor o menor densidad. De hecho, la densidad, es decir, la cantidad de materia, lo que pesa un metro cúbico, por ejemplo, del Sol, pues cada vez va pesando menos según nos alejamos del núcleo hasta que llegamos a su aparente superficie. Luego os explicaré un poco por qué hablamos de aparente superficie. Lo primero que encontramos es una zona, como veis, en que tiene ese color amarillo o naranja clarito, en que la energía que sale del núcleo pues es transportada por radiación hacia afuera. Radiación es un mecanismo de transporte de energía, es el que podemos sentir cuando, por ejemplo, estamos frente a una lámpara de estas que tenemos de infrarroja de calor, ¿no? El calorcito que sentimos es por radiación, ¿no? Pero llega un momento en que el material en el Sol se hace bastante opaco, ¿no? a la luz, y la energía se transporta, entonces busca otro camino y se transporta por convección. Convección significa que hay transporte de material. Es como cuando ponemos agua a hervir, esas burbujitas que salen del fondo, suben a la superficie y vuelven a bajar. Eso es lo que ocurre en esa otra parte que tenemos casi roja y que llega, como digo, prácticamente a la superficie que vemos, la parte convectiva. De hecho, cuando observamos la fotosfera del Sol, esa parte, insisto, más externa, con telescopios profesionales, vemos un continuo bullir de pequeñas burbujas que suben, bajan. Bueno, digo pequeñas porque aparentemente son pequeñas, pero son de unos 1000 kilómetros cada una. Con lo cual, pues imaginaos, para que os hagáis una idea, la Tierra tiene unos 6400 kilómetros de radio, pues fijaos, 12 burbujitas de estas ocuparían todo el diámetro de nuestro planeta en la superficie del Sol. Digo superficie, pero sé que algún colega mío, sobre todo Solar Orbiter, que trabaja en la fotosfera, me tiraría de las orejas, porque el Sol es una bola de gas. Llamamos plasma porque el plasma es lo que en física se entiende por un gas que está a tan alta temperatura que está totalmente ionizado, en el sentido que todos sus átomos han perdido los electrones y hay un jaleo ahí, imaginaos, de núcleos cargados y de electrones danzando en esa zona, porque la temperatura, se me ha olvidado comentar, la temperatura en el núcleo del Sol, donde tiene lugar la reacción termonuclear, supera los 10 millones de grados. De hecho, calculamos que puede llegar hasta los 15 millones de grados. A partir de ahí empieza a bajar hasta que en la fotosfera, lo que observamos del Sol, llega a unos 5600, ¿vale? Por eso digo que aunque es una temperatura baja comparada con el núcleo, para los estándares humanos, 5600 grados es una temperatura, pues como os podéis imaginar, muy alta, ¿no? Entonces, como os decía, el tema está en que es aparentemente una superficie, pero en el fondo son capas de la atmósfera de esta bola de gas. Parece una superficie porque es muy, muy opaca a la luz. Es tan opaca que en solamente 400 kilómetros que bajemos en ella ya no veríamos prácticamente lo que hay debajo. O mejor dicho, en 400 kilómetros que subiéramos sobre ella no veríamos lo que hay debajo. Y claro, ahora imaginad, el Sol tiene unos 700.000 kilómetros de radio. 700.000 kilómetros de radio. Esa capita de la atmósfera que estoy hablando tiene 400. Pues es fácil suponer que, claro, cuando lo vemos a una distancia de 150 millones de kilómetros, que es donde está la Tierra del Sol, pues parece que es una superficie, como una piel, ¿no? Pero en el fondo son, insisto, una capa atmosférica de 400 kilómetros aproximadamente. A partir de ahí sigue habiendo capas de la atmósfera del Sol, y estas capas son las que podemos observar en los eclipses totales como los que vamos a tener tanto el año que viene como en 2027 en España. Y os puedo decir que los eclipses solares han sido siempre un objeto tanto de culto como de admiración como de avance científico. Empecemos por lo último. Avance científico era porque, evidentemente, para poder observar esa capa de la cromosfera viene de una raíz griega que significa esfera de color, ¿no? Porque es justamente donde veíamos esas prominencias que podemos ver en la parte inferior a la derecha abajo,
¿no? De color rojo, se ve un color rojo Burdeos, ¿no? Por eso llamamos a esa zona cromosfera. Y la capa que está más hacia el exterior todavía es lo que llamaríamos la corona. Luego vamos a ver alguna imagen más de un eclipse y la corona. Entonces, cuando queríamos estudiar esas zonas, pues había que observarlas en eclipses. Y de ahí que se estableciesen, pues imaginad, en todo lo que es el siglo XIX y el comienzo del siglo XX, pues expediciones a los lugares que a veces eran más recónditos del mundo, desde podía ser el Pacífico Sur hasta algún lugar recóndito de Mongolia, ¿no? Para poder observar estos fenómenos, con la suerte de que si te favorece el dios Helios, pues te deja verlo, y si no te favorece, pues está nublado. Imaginaos lo que es después de meses de viaje por el mar con todo el equipo científico cargado para que llegues y esos minutos de totalidad pues haya nubes. Eso ocurría. Y el ser humano, como es muy hábil, pues se las ingenió para que no tuviéramos que depender de eclipses para estudiar estas capas del Sol. De hecho, un astrónomo francés, Bernard Liot, en los años 30 del siglo pasado desarrolló lo que llamamos hoy en día un coronógrafo, y nos permitía producir eclipses dentro de los tubos de telescopios profesionales. Entonces, con la invención del coronógrafo ya no tenemos los científicos que esperar a los eclipses para poder estudiarlo, sino que podemos producirlos en cualquier momento. Pero eso desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista, como decía antes, de admiración y cultural, incluso religioso, os puedo comentar, podemos pasar a una imagen que se ve allá a esta. Esta es una imagen en que estamos superponiendo dos fotografías. La fotografía que estáis viendo en rojo es una imagen de lo que es la cromosfera y la baja corona solar, que curiosamente, lo que os contaba antes, tenemos un núcleo a 15 millones, luego empieza a bajar la temperatura porque evidentemente me voy alejando de donde está la calefacción en el núcleo del Sol y me voy acercando al frío del espacio, pues va bajando la temperatura hasta los 5600 de la fotosfera, y a partir de ahí, cuando me voy alejando de la fotosfera, lo que dejó perplejos a los científicos de hace un siglo, prácticamente, fue que comprobamos que la temperatura vuelve a subir. De hecho, esa imagen que veis en rojo es una imagen de la baja corona, y digamos que lo que está captando es la luz de material que está a 600.000 grados. Lo que está por encima de esa zona roja es otra fotografía, está tomada ya en un eclipse, es ya la corona, que fijaros que se extiende varios radios solares, ¿no? Y ahí, cuando enfocamos nuestros aparatos científicos, como digo, hace más o menos un siglo, la sorpresa fue mayúscula porque encontramos que la temperatura había subido a más de 1 millón de grados. Como siempre digo, eso es algo tan antiintuitivo como que me alejo del fuego de la fogata y tengo mucho más calor que cuando estoy cerca de él, ¿no? Eso son curiosidades que tiene el Sol, y ese es uno de los motivos que, por ejemplo, pues las agencias espaciales han apostado por misiones como Solar Orbiter para que pudiéramos responder a enigmas, ¿no?, tan grandes como es este. Lo que os comentaba, esta imagen que veis, ¿puedes poner ahora otra que se vea únicamente la corona? A ver. Esa, por ejemplo. Ahí está. Esa es una imagen de un eclipse total. Es una imagen muy cercana a lo que podemos observar en 2026-2027. Bueno, os cuento. Mi experiencia con un eclipse total ocurrió en abril de 2024, cuando tuvimos una reunión de Solar Orbiter en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. Y la hicimos coincidir con un eclipse total. Era mi primer eclipse total. Yo he visto eclipses parciales, he visto eclipses anulares, los he filmado, pero era mi primer eclipse total. Y os puedo asegurar que la sensación es sobrecogedora, totalmente sobrecogedora. Es, como digo yo, y como dice mucha gente, y no solamente profesionales de la astrofísica, el espectáculo mayor que se puede observar de la naturaleza, sin lugar a dudas. Empiezas a ver, primero tienes que usar una protección, insisto, hay que siempre mirar al Sol con protección, ¿vale? Y lo que vas observando con una protección adecuada es que al Sol es como si empezara a comerse, ¿no?, a pegar un mordisco cada vez más grande, con lo cual entiendes por qué en culturas
precolombinas o incluso en las zonas, digamos, de culturas, digamos, anteriores, ¿no? a las nuestras, entendiesen como si existiese una especie de serpiente o de dragón gigantesco que se estaba comiendo al sol, que era el dios más grande de todos los que podía haber en las deidades que podían haber. Y claro, el ser humano se sentía totalmente sobrecogido ante ese espectáculo. Afortunadamente luego se veía que volvía a aparecer poco a poco y volvía a lucir con todo su esplendor, ¿no? Pero entiendo perfectamente esa sensación, porque cuando llega el momento de totalidad es como si de repente se hiciese un agujero en el cielo. ¿Quieres que lo veamos? Sí, hay un vídeo que grabé en su momento en San Antonio. Vamos a pasar luego, pero para que lo podáis ver ahora. Y se hizo la noche. El teléfono intenta coger luz de donde puede, pero ahora estamos prácticamente a oscuras. Casi no se oye ahora el audio. No sé si lo oís. Pero mirad ahora cuando subo el móvil, ¿no? Que se ve ya la corona, ¿veis? Y ese agujero, ¿no? Parece un agujero total que queda en el cielo. E insisto, lo digo en el vídeo porque, claro, estoy con un móvil y sabéis que los móviles pues son muy inteligentes, sobre todo con tanto automatismo. Entonces él va a intentar captar luz, pero era, ¿cómo deciros? La sensación era de noche con luna llena. De repente, en el mediodía que teníamos allí en San Antonio, las expectativas eran malas, malísimas. De hecho, cuando aterrizamos en el aeropuerto de Estados Unidos, que a ver, volamos, si mal no recuerdo, a Dallas, aterrizamos en Dallas, el funcionario de aduanas, que suelen ser muy simpáticos, como la gente que haya viajado a Estados Unidos los conoce, siempre pregunta: ¿usted qué viene, de negocios o de turismo? Si, yo dije de turismo, venga a ver el eclipse, aunque iba a la reunión de Solar Orbiter. Y se me quedó mirando con una cara un poco así como dando de pena, como diciendo, va a llover. Y me firmó el papel y me dejó entrar dentro. Esa fue la bienvenida, ¿no? Y es que efectivamente las previsiones para la zona de Texas en aquel momento, en abril de 2024, eran muy, muy, muy malas. Íbamos en el autobús alejándonos de San Antonio hacia un rancho que estaba por ahí perdido, que a mí me recordaba muchas cosas a nuestra Alcarria, ¿no? Esa zona de la zona de Texas. ¿Entiendes por qué los españoles nos asentamos allí y éramos ganaderos y demás? Porque era un paisaje que me traía mis recuerdos. Bueno, a lo que voy. Llegamos al rancho que estaba lleno de robles y de animalitos por allí y estaba completamente nublado. Durante esa fase que digo que hay que tener protección, en la que todavía emite o observamos la luz que viene de la fotosfera y por tanto se puede dañar el ojo y tener protección, pues estaba nublado. O sea, yo tengo por ahí unas fotos, si queréis luego las paso, en que se ve pues detrás de las nubes totalmente nublado y una desazón en todos los que estábamos ahí tremenda, y de repente, en el momento que se va acercando a la totalidad, se nos abrió un agujerito, lo que habéis visto ahora, y lo vimos. A los pocos minutitos que hubo totalidad, lo vimos, la gente se puso a aplaudir, hubo gente que lloraba y todo, porque claro, es un espectáculo que sobrecoge, y encima como estás viendo que no lo esperas, porque está casi que llueve y de repente lo ves. Bueno, fue una cosa que, insisto, creo que todo ser humano debería asistir en algún momento en su vida. Aquí lo vamos a ver si viene el atardecer. Es decir, esta imagen que ves ahí con ese cielo azul oscuro es pues un cielo de mediodía más o menos. Aquí vamos a tener un espectáculo a la tarde, en agosto. Sobre las 8:30 es cuando tendremos más o menos la totalidad. Entonces, pues uno pensad, pues que cómo es las tardes en agosto a las 8:30. Bueno, todavía hay sol, claro, y calor. O sea, a las 8:30 de agosto todavía hay calor. Pero quiere decir que el sol ya está abajo. Ya no es como aquí que estaba, como he visto con el móvil, que tengo que subir hasta verlo ahí arriba, estará abajo. Con lo cual, mi recomendación es que no estemos en sitios en los que tengamos árboles o edificios que nos puedan tapar el horizonte a la hora del atardecer. Y bueno, las previsiones meteorológicas son estupendas para lo que es nuestra zona. Vamos, es que mala suerte que en agosto esté nublado. Yo, en cualquier caso, este agosto pasado, el día 12 de agosto de 2025, desde Cabanillas del Campo, me salí a ver cómo es 8:30 y había una tormenta. Con lo cual dije, bueno, que sea este año, pero que no sea este año 2026, porque, insisto, es algo que merece la pena observar.
recuerdo que mis sobrinos eran pequeñitos, eran niños, y me daba miedo de dejar desatendido porque yo muchas veces pues ponía para la observación del sol por proyección una pantalla, cosas así, ¿no? Pero me daba miedo dejar desatendido y que miraran por el ocular, y entonces recuerdo que cogí una hoja, no una hoja delgadita, cogí una hoja de hiedra, que sabéis que es una hoja gorda, y los llamé y dije, mirad para que veáis que nunca debe observarse al sol a simple vista y menos por un telescopio sin protección. Cogí la hoja, la puse en el punto focal de salida del ocular y en menos de un segundo le hice un agujero. ¡Fum! Se quemó y imaginas que ponéis el ojo. Entonces, claro, eso es con un telescopio. A simple vista tampoco porque, bueno, la retina es nuestra retina, con lo cual no se debe observar al sol directamente. Y lo que sí también es muy peligroso son las chapuzas. Porque da la impresión de que estás protegido. Yo recuerdo mucho un negativo, cuando había negativos, ¿no? No, una diapositiva negra. O quemo con el mechero un cristal y el hollín. Vamos. Eso te da encima una confianza falsa. Te está llegando un montón de infrarrojos a la retina y te puede producir una lesión permanente. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y tener precauciones fiándote en... Es como si te digo, si tienes un mal de salud, ¿qué te vas? ¿Al curandero o te vas al médico? ¿Vas al médico? Alguien cualificado que te dice, no, esto te va a sentar bien. Entonces, con esto, digamos que no hay que jugársela. Sí, pese a todos los avances, el cronógrafo que nos hablabas antes, que ya tenéis los científicos, ¿se sigue pudiendo investigar algo de manera excepcional durante el momento de un eclipse? Y también si existe la posibilidad de ver eyecciones de masa coronal durante un eclipse. Uh-huh. Sí, de hecho, en alguna otra imagen que te he visto antes, se veía algún objeto saliendo. Mira, en esa. ¿Veis en esa parte? Bueno, primero, la corona, como veis, tiene un aspecto como cuando poníamos limaduras de hierro sobre un papel y poníamos un imán debajo, que aparecían las... ¿se acuerdan de la limadura? Unas se ponían cerradas, ¿no? Del polo norte al polo sur, y luego en los polos aparecían las limaduras abiertas. Pues veis ahí que aparecen como limaduras abiertas, ¿no? En los polos solares, luego más o menos cerradas, lo que pasa es que es mucho más complicado, sobre todo en máximo solar, como es esa imagen seguramente. Pero yo diría que en la parte, digamos, derecha, por debajo del ecuador, ahí está saliendo algún tipo de material de la corona, porque se ve, no sé si os fijáis, algo extraño, ¿no? Que está saliendo. Lo que ocurre es que durante el eclipse son muy pocos minutos. De hecho, el que vamos a observar el 12 de agosto va a durar muy poquito. Es decir, en la zona de máxima totalidad pues tendremos un poquito por debajo de 2 minutos. Aquí incluso estamos muy alejados porque fijaos que la línea donde separa totalidad y no totalidad está casi en Alcalá. Guadalajara entra, como que se cierra la puerta detrás, ¿no? O sea, se va a ver, pero durante poquito tiempo, con lo cual... A pesar de que las eyecciones solares, ¿no? De masa, ¿no? Yo siempre corrijo las eyecciones, no me gusta el término eyección de masa coronal porque hemos comprobado que no proviene la masa de la corona, sino que también proviene de la cromosfera. Con lo cual es una lucha que tengo solitaria, ¿no? Pero que la ciencia, tengo toda la ciencia detrás. Es decir, cuando hemos medido con naves espaciales el material que pasa en la nave cuando viene una eyección de este tipo, vemos que viene material no solo de la corona, sino también de la cromosfera. Con lo cual yo siempre digo que se puede decir eyección coronal de masa, fijar lo que es cambiar, ¿no? El sustantivo y adjetivo, ¿no? O eyección solar de masa, ¿vale? Porque cuando dices eyección de masa coronal ya das a entender que toda la masa procede de la corona y no es así. Entonces, insisto, aunque alcanzan velocidades a lo mejor de 1000 kilómetros por segundo, las distancias son tan grandes que te va a parecer algo congelado que está ahí. No vamos a ver movimiento como vemos en las películas, no. Para eso hay que estar observando durante horas. Y eso no se va a dar durante ningún eclipse que observemos sobre tierra. Lo que sí es verdad es que en tierra pues observamos, como estas fotografías podéis ver, pues partes, digamos, de la corona con una definición y con unos telescopios que a lo mejor desde el espacio pues no tenemos la capacidad de subir porque, claro, cuando vas a mandar algo en una nave al espacio te limitan siempre la masa y el volumen y todas estas cosas, con lo cual, claro, cuando aquí vas con todo el arsenal que tenemos en superficie, pues puedes conseguir algunas cositas que no vemos en el espacio. Aunque sí es verdad que con la instrumentación que tenemos en Solar Orbiter hoy en día, pues digamos que es más que suficiente, Lo que ocurre es que
Puede ser que Solar Orbiter, no tengo aquí ahora los datos del 12 de agosto, no esté mirando al Sol o la parte del Sol que estamos mirando desde Tierra, con lo cual tendríamos una imagen en 3D de cómo es la corona, ¿no? A lo mejor la está mirando, imaginar, desde un lado, ¿no? Porque está orbitando, claro. Retos y oportunidades. Efectivamente. Recuerdo que el regreso a San Antonio después del eclipse, el autobús que nos llevó fue por carreteras secundarias, de hecho íbamos por pueblecitos porque estaba colapsada completamente las autovías y autopistas americanas de regreso, e incluso yendo por los pueblecitos que veías a los sheriff con su sombrero vaquero intentando poner un poco de orden en un caos que estaba por todos los lados. Entonces, hay un turismo internacional que persigue eclipses por toda parte del mundo. Con lo cual, aparte, digamos, de la curiosidad de alguien de la calle aquí de Guadalajara que pueda tener interés por ver el eclipse, pues tengamos en cuenta que va a venir mucho turismo de todo el mundo, porque seremos justamente esa región donde se va a dar este fenómeno en años, ¿no? Bueno, si vamos a lo que es el último eclipse total en la península ibérica, más de 100 años, desde luego. Entonces, ¿es un reto? Por supuesto. Porque, claro, toda esa gente metida, de repente te vas a tener que... Bueno, de hecho hay una Comisión Nacional de Eclipse para asesorar a nuestras autoridades. Imaginaos tráfico, ¿no? Y todo ese tipo de cosas como tienen que estar. O imaginaos las zonas donde de repente es una zona despoblada, ¿no? De Guadalajara o de Soria o de cualquier sitio así, y le lleguen cientos de miles de personas solamente por agua. Imagina lo que puede significar en agosto, 12 de agosto, pues que de repente la gente te pida agua, ¿no? Es decir, hay retos, pero evidentemente hay muchas oportunidades desde un punto de vista de la gente que tiene sus comercios por allí, y de repente le va a llegar, pues, durante un día, ¿no? Todo ese aluvión, ¿no? También vamos a tener otra de las charlas. Es que nos vamos diciendo porque muchas veces jugamos con su disposición, su disponibilidad altruista al que puedan venir y tal. Otra charla en la que se va a contar un montón de cosas extraídas de otros sitios que podrán replicar aquí los hosteleros, comerciantes, en cuanto a desde un concurso de tapas con unas definiciones a cómo actúan los hosteleros en esas zonas, pues porque al final no es cuestión de supeditar la cantidad a la calidad, pero casi, o sea, es prepara tu menú o tu servicio habitual para dar. Y con el tema de gafas, el otro día ya pudisteis disfrutar de unas gafas que creo que fue Alfonso Espinosa el que las trajo, pero para cuando hagamos el de gafas espero que ya tenga... Yo he pedido un montón para mis amigos y mi familia, sí, pues tengo algo así como 300 pedidas a la FAE, y bueno, pues os dejaremos usarlas para que vosotros mismos lo comprobéis, porque lo podéis comprobar con el sol.